Muy buenos días, queridas estudiantes, maestros, maestras, autoridades de los planteles educativos, compañeros de los medios de comunicación, compañeros coordinadores zonales, directores distritales, compañera Valentina Rivadeneira, subsecretaria de la zona 8, amigo Harvey Sánchez, director del Instituto Nacional de Evaluación, compañero Rolando Panchana, gobernador de la provincia. Este día es un día muy especial para la educación. Y es un día muy especial para la educación porque es un hito más en este proceso de consolidación de nuestro sistema de evaluación. Es imposible gestionar un sistema educativo si es que nosotros no conocemos el nivel de calidad que tiene ese sistema educativo. Normalmente hemos confundido la evaluación con consecuencias punitivas de la misma, es decir, pensamos que se evalúa para castigar y la realidad es que nosotros evaluamos para poder seguir transitando hacia esa gran ilusión, hacia hacer realidad ese sueño de convertir al sistema educativo ecuatoriano en uno de los mejores sistemas educativos, no solo de América Latina, sino uno de los mejores sistemas educativos del mundo. Por eso, todas las acciones que nosotros emprendemos apuntan precisamente a lograr los estándares de calidad que tienen los países que hoy están catalogados como potencias educativas en el planeta. Sin embargo, yo quisiera que también en este proceso hagamos ciertas reflexiones en relación a lo que significa la calidad. Cuando nosotros hablamos de calidad, generalmente nos limitamos a hablar de calidad en términos de gestión o en términos de resultado. Cuando hablamos de calidad educativa y decimos que tenemos una gestión de calidad, esta gestión podría remitirse a observar indicadores importantes, como por ejemplo el nivel de formación de los docentes, como por ejemplo la infraestructura educativa que disponemos, por ejemplo el número de computadoras por estudiante que tiene cada plantel educativo, el ancho de banda, la conectividad de cada plantel educativo. Esos son indicadores de gestión, son importantes, sin embargo no son los más importantes. Para nosotros es fundamental que un establecimiento educativo, además de tener calidad en su gestión, nos dé resultados esperados del aprendizaje. Por eso es que nosotros creemos que esta información va a ser muy relevante para la ciudadanía. Hay veces que nos pueden deslumbrar con marketing y decir esta infraestructura espectacular vale la pena para que sus hijos estudien y vale la pena pagar por esa infraestructura espectacular que disponemos. Y los resultados que nos muestra el INEVAL es que eso no necesariamente es cierto. Dentro de los primeros establecimientos, de los establecimientos que cumplen con determinados estándares de calidad, ustedes no encuentran a los colegios que tienen una pensión y una matrícula más costosa. Entonces habría que hacer un cuestionamiento también de eso. Y esto es como un llamado de atención, es un llamado de atención para que todos nos involucremos en estos procesos de calidad. Y entonces no es suficiente con tener buenos indicadores de gestión. Necesitamos tener buenos indicadores en los resultados de aprendizaje. Y paulatinamente nosotros estamos fortaleciendo esta evaluación de los resultados de aprendizaje. Habíamos comenzado hace un par de años ya con las evaluaciones Ser Estudiante, que eran evaluaciones muestrales que nos podrían ir determinando cómo está el sistema educativo en términos de resultados del aprendizaje. Eran evaluaciones fundamentalmente orientadas hacia la valoración del estado del conocimiento en los distintos niveles educativos. Después avanzamos ya al Ser Bachiller, que es una muestra censal, es decir, todos los bachilleres del Ecuador tienen que dar
este examen Ser Bachiller. Eso nos permite tener una misma medida para todos. Antes de ser bachiller no podíamos hacer una comparación entre provincias, entre ciudades, entre establecimientos, porque cada provincia, ciudad o establecimiento tenía un criterio diferente para evaluar a sus estudiantes. Hoy ya se puede hacer estas comparaciones. Vamos también a partir de este año lectivo en el ciclo Sierra, hacia el finalizar el ciclo Sierra y por ende también hacia finalizar el ciclo Costa, haremos también una evaluación universal, es decir, todos los estudiantes de séptimo de educación general básica serán evaluados y con eso tendremos dos grandes hitos censales todos los años, séptimo de educación general básica y tercero de bachillerato. Y esto nos servirá para ir tomando medidas que nos conduzcan a lo que les decía al principio, a avanzar hacia una calidad con estándares internacionales. Pero avanzar a esa calidad con estándares internacionales implica que también nos debamos medir internacionalmente. Nosotros no creemos que es suficiente con nuestras mediciones nacionales, sino que también debemos compararnos con lo que se está haciendo en otros países para, en términos relativos y objetivos, poder definitivamente concluir si estamos en la dirección correcta o no estamos en la dirección correcta. En diciembre del 2014, la UNESCO, a través de la evaluación conocida como TERCE, determinó ya que el Ecuador es uno de los países que está avanzando con mayor velocidad hacia mayores estándares de calidad en América Latina. Pasamos de ocupar uno de los 3 peores lugares como sistema educativo en el 2006 en América Latina a estar ya en un nivel medio en el 2014. Nuestro gran objetivo es que en el 2018, que probablemente se haga la nueva evaluación por parte de la UNESCO, el Ecuador ya tenga uno de los sistemas educativos con mayores estándares de calidad en América Latina. Es decir, estamos en la dirección correcta, estamos avanzando rápido en esa dirección. Se dice que los sistemas educativos tienen transformaciones, o se puede hablar de una real transformación de un sistema educativo después de 3 décadas, 3 o 4 décadas. Eso nos dice la experiencia histórica de países como Finlandia, Corea del Sur. Y claro, en ese proceso nosotros nos insertamos en el 2007. Llevamos aproximadamente 8 años de transformación y en esos 8 años hemos avanzado mucho. Pero si es que nuestra expectativa está en tener un sistema comparable con el de Finlandia, estamos seguros de que lo que nos falta por avanzar es mucho más. Y tenemos probablemente 22 años de esfuerzo continuo, de esfuerzo consistente, que probablemente nos dé como resultado, sí, de aquí a 22 años, tener un sistema considerado como uno de los mejores del mundo. Pero créanme que estamos en la dirección correcta. Y como nosotros no nos conformamos con, o no nos autocomplacemos con los logros que vamos obteniendo, queremos también medirnos con los mejores países del mundo y por eso estamos ingresando y estamos ya en el proceso para ser evaluados por PISA, que es de alguna medida la evaluación internacional que determina la calidad que tienen los sistemas educativos para insertarse en lo que se puede denominar las sociedades del conocimiento, la economía del conocimiento. Hay una alta asociación entre los resultados PISA y, por ejemplo, indicadores como el número de patentes que registra un país o la participación de la economía del conocimiento en el Producto Interno Bruto. Y nosotros como país hemos dicho reiteradas veces o permanentemente que estamos caminando hacia una sociedad del conocimiento. Y precisamente cuando hablamos de estos temas es cuando cobra mucha más relevancia la evaluación de impacto. Les decía, tenemos el nivel de evaluación de la calidad en el ámbito de la gestión, tenemos la evaluación de la calidad en términos de resultados del aprendizaje. Es importante, es lo que estamos presentando hoy, pero lo más importante es para qué gestionamos, para qué obtenemos resultados, y ese para qué
Definitivamente creo que es en el mediano y largo plazo la construcción de esta sociedad del conocimiento justa y solidaria. Sociedad del conocimiento porque sí, nosotros estamos caminando hacia dejar de depender de los recursos naturales y que nuestra mayor fuente de ingreso a la economía sea el talento humano, que es una fuente infinita de recursos. Eso es importante. A eso le apuntan muchos países. Pero nosotros, además de tener una sociedad del conocimiento, estamos apuntando a que esta sociedad sea justa y solidaria. ¿Qué significa justa? Significa que tengamos igualdad de oportunidades en los accesos. Es decir, que todo niño que nazca en el Ecuador tenga las mismas oportunidades sin importar el nivel socioeconómico de su nacimiento. Eso es fundamental, eso consideramos una sociedad justa, pero no solo que el estudiante que nació o que es hijo de una familia de bajos ingresos pueda acceder, por ejemplo, a la educación, sino también aquel niño que nació en una familia acomodada tenga la posibilidad de conocer su propio país, tenga la posibilidad de conocer la cultura de este país, tenga la posibilidad de sentirse hecho en Ecuador, yo soy hecho en Ecuador, y no se limite a asimilar culturas externas que nos son ajenas. Necesitamos estudiantes, necesitamos niños, jóvenes, adultos, que tengan esa capacidad de ver el mundo y ver las oportunidades que existen en el mundo, pero que además valoren que esa inserción en el mundo es sólida, es fuerte, producto del fortalecimiento de nuestra identidad como ecuatorianos, producto de nuestra valoración cultural, producto también del orgullo que deviene de vernos como un país pequeño que está comenzando a ser referente en el mundo en muchos ámbitos de la actividad, es decir, acceso a oportunidades para todos y a las mismas oportunidades. O sea, yo creo que a veces nuestros niños que nacen en los sectores rurales, nuestros niños que nacen en la Amazonía o en los sectores rurales de la costa, por ejemplo, tienen experiencias probablemente mucho más ricas que los niños que nacen en espacios acomodados, en donde comienza a primar la cultura del exceso, la cultura de la abundancia, la cultura de la individualidad, la cultura del encargo a terceros de la crianza de nuestros hijos, de nuestras hijas. Entonces, esa para nosotros es una sociedad justa y solidaria, porque todos debemos trabajar para que eso sea posible. Entonces, eso es lo que esperamos de nuestro sistema educativo, para eso estamos trabajando, para eso queremos obtener resultados del aprendizaje en el mediano y largo plazo. Pero también necesitamos impactos de corto plazo. Cuando yo veo resultados de aprendizaje como del ser bachiller, cuando veo evaluaciones de aptitudes como el Examen Nacional de Educación Superior, yo me pregunto, ¿todo esto cómo está impactando en la calidad de vida de nuestros estudiantes? Me pregunto cómo todo esto impacta en la calidad de vida de nuestros estudiantes actuales. En este momento, ¿qué está pasando con nuestra juventud? Y me preocupa que a veces perdamos de vista que la calidad también se evalúa en función de los impactos. Por ejemplo, ¿qué está pasando con el embarazo adolescente? ¿Está disminuyendo? ¿Está subiendo? ¿Tenemos una tasa de embarazo adolescente alta, media, baja? ¿Qué está pasando con eso? ¿Es un problema social? ¿Eso atenta contra los planes de vida de nuestros jóvenes, de nuestras jóvenes mujeres, por ejemplo? Y creo que es una variable que debemos asumir desde el sistema educativo, un indicador que nos da muestra de la calidad de vida de nuestros estudiantes, de la calidad de vida en nuestros establecimientos educativos. ¿Qué está pasando con el acoso escolar? Hay estadísticas en donde muestran que el acoso escolar es cada vez mayor, y cuando sube este indicador de acoso escolar,
en definitiva nos da muestra que no estamos respetando la diversidad, que no estamos respetando la diferencia, que no nos estamos dando cuenta que detrás de la debilidad de una persona y de mi fortaleza también se puede esconder la fortaleza del otro y mi propia debilidad. Eso es parte de la educación de calidad y probablemente no nos estemos midiendo de esa manera. ¿Qué está pasando con el consumo de drogas en nuestros establecimientos educativos? ¿Realmente tenemos una política al interior de cada establecimiento para atender este tema como una prioridad institucional? ¿Qué está pasando con el consumo de una de las drogas quizá más nocivas que existe en la actualidad y en nuestro país, el alcohol entre nuestros jóvenes? El 33% de nuestros jóvenes declara que el mes pasado tomó alcohol. Y nosotros socialmente aceptamos el alcohol como una droga que casi no impactaría ni afectaría a la población, a la sociedad. Pero déjenme decirles que probablemente la puerta de entrada a drogas, a otro tipo de sustancias nocivas, probablemente sea el propio alcohol. ¿Qué estamos haciendo en cada una de nuestras instituciones para mejorar la calidad de vida de nuestros estudiantes, para garantizar que estos estudiantes, que nuestros jóvenes no atenten contra sus planes de vida? Yo creo que necesitamos asumir esto como una tarea nacional prioritaria. Vamos a trabajar al interior del Ministerio de Educación en conjunto con el Instituto Nacional de Evaluación para que en estos eventos también premiemos y reconozcamos los esfuerzos que hacen las instituciones educativas para ir un poco más allá de la calidad a nivel de resultados del aprendizaje. Que vayamos ya a lo que realmente importa en educación, y es el impacto en la calidad de vida de nuestros estudiantes y el impacto en la transformación social, económica del país. Esta es una tarea todavía pendiente que la emprenderemos inmediatamente y que será un componente fundamental en nuestras evaluaciones educativas. Pero ¿qué estamos haciendo desde el sistema, desde el Ministerio de Educación, para poder impulsar una política nacional que pueda reducir el nivel de riesgo que existe entre nuestros jóvenes de consumir drogas, el nivel de riesgo de embarazarse de manera temprana o el nivel de riesgo que implica también el acoso escolar? Hemos lanzado en el año 2015 nuestro programa de educación preventiva y seguridad estudiantil. Y este programa contempla como una tarea básica, importante, tarea obligatoria en cada uno de los planteles educativos de la constitución de una estructura interna que esté permanentemente trabajando para reducir estos riesgos. Y por eso la constitución de los departamentos de consejería estudiantil en todos los establecimientos, privados, fiscomisionales y públicos, es fundamental. Pero no solo los departamentos de consejería estudiantil, sino estos departamentos de consejería estudiantil apoyados por esta figura de los docentes tutores, docentes que tengan una carga horaria menor, pero que puedan permanentemente estar monitoreando, dando seguimiento a cada uno de los estudiantes y fundamentalmente acompañándolos para procesar las distintas problemáticas que estos estudiantes enfrentan. Si no hacemos esto, es muy probable que dentro de pocos años tengamos que lamentar la inacción. Enfrentar este tipo de problemas juveniles desde una charla eventual, desde un conversatorio que se pueda hacer, o desde esfuerzos notables que hacen múltiples ONGs llegando a establecimientos educativos para tratar de hacer algún esfuerzo esporádico proporcionando información, eso es insuficiente.
si no hay una estructura interna en los planteles educativos que todos los días esté trabajando con nuestros jóvenes, de antemano esta guerra la podemos declarar como perdida. Si es que definitivamente creamos una estructura interna que dé seguimiento y acompañamiento a nuestros estudiantes, créanme que la guerra al consumo de drogas, la guerra al embarazo adolescente, la guerra al acoso escolar, la vamos a ganar, y tengan ustedes la garantía de que este gobierno va a trabajar para ganar esa guerra. También en este proceso será muy importante la participación estudiantil. Yo converso con muchos jóvenes y hacen una crítica que yo creo que tiene absoluta razón. La crítica a estas 200 horas de participación estudiantil. 200 horas de participación estudiantil que en la práctica no le beneficia ni al estudiante, ni a la sociedad, ni a aquel sujeto que supuestamente está siendo, redundando, beneficiado de esta actividad de los estudiantes. Yo no sé, aquí hay muchos jóvenes que se acaban de graduar de bachiller. Levante la mano. ¿Quién cree que el modelo actual de participación estudiantil le aporta a su formación personal y aporta a la transformación social? Levanten la mano, jóvenes. O sea, miren, son muy pocos y son experiencias esporádicas. Yo creo que hay que darle un giro a la participación estudiantil, y esa participación estudiantil tendrá un giro a partir del inicio de clases en el ciclo Costa. ¿Qué es lo que pretendemos con la participación estudiantil? Pretendemos, primero, que este sea un instrumento para el desarrollo del liderazgo personal y del liderazgo juvenil. Que estos líderes, si definimos un líder como aquel que construye un mundo al que los otros quieren pertenecer, que este líder tenga la capacidad de plantear proyectos concretos para resolver determinadas problemáticas, que pueden ser problemáticas limitadas a su plantel educativo o problemáticas que ya abarquen a la comunidad, al entorno del establecimiento, o en muchos casos pueden ser desafíos aún mayores. Sin embargo, estas horas de participación estudiantil deben usarse de tal manera que nuestros estudiantes puedan emprender proyectos sociales concretos, y esos proyectos puedan ser evaluados en función, otra vez, de los resultados y del impacto que van generando. Nosotros creemos que enfrentar temas como el consumo de drogas, insisto, el embarazo adolescente, el acoso escolar, desde los propios jóvenes, es la manera más efectiva de solucionar esta problemática. Hay experiencias muy exitosas en el Ecuador. Una de las experiencias más exitosas en el Ecuador, por ejemplo, es el programa de Vivamos la Fiesta en Paz en la ciudad de Quito. Para quienes no son de Quito y no han tenido o no tuvieron la oportunidad de ir a la fiesta taurina en los primeros días de diciembre de cada año, hace aproximadamente 10, 15 años, les comento que el espectáculo era terrible, era un espectáculo penoso. Cientos de jóvenes alrededor de la Plaza de Toros no iban a la Plaza de Toros para ver las corridas de toros. Iban y se reunían, era el espacio en donde se congregaban en las fiestas de Quito y alrededor de la Plaza de Toros. A eso de las 12 del día, lo común era ver en las veredas a los estudiantes, a los jóvenes tirados en la calle, en un estado de embriaguez espantoso. Y lo mismo sucedía en los distintos barrios de la ciudad. Es decir, los jóvenes en las fiestas de Quito consumían licor en abundancia. Hace ya algunos años, en uno de los establecimientos educativos particulares de Quito, en el Liceo Internacional, nació esta iniciativa. Y esta iniciativa, que fundamentalmente fue manejada por jóvenes, hubo una fundación a cargo de esto, pero involucró a los jóvenes en el trabajo de prevención del consumo de alcohol en las fiestas de Quito. Esta iniciativa fue tan importante que el índice de consumo en las fiestas de Quito bajó sustancialmente,
y estamos trabajando con ellos para generalizar ese proyecto y que podamos resolver estos inconvenientes que tenemos, esta problemática que tenemos a nivel nacional, también desde una perspectiva de jóvenes. Es decir, hay muchas cosas que podemos hacer y que vamos a emprender fundamentalmente a nivel de educación preventiva. Y la participación tanto de docentes como de estudiantes va a ser fundamental. Este año, cerca de 30.000 docentes del sistema educativo van a tener una capacitación específica en este trabajo con jóvenes para que podamos enfrentar de una manera mucho más técnica esta problemática en nuestros planteles educativos. En relación a estos resultados del aprendizaje, en relación a lo que nos acaba de presentar el director del INEVAL, podríamos ver varias cosas que son muy relevantes. La primera es que evidentemente tenemos todavía un sistema educativo heterogéneo. Ese sistema educativo heterogéneo se lo puede ver en distintos niveles. Primero, hay heterogeneidad territorial. Por ejemplo, son muy distintos los resultados que se obtuvieron en provincias como el Guayas, que en términos generales es una de las provincias con solo régimen costa que tiene uno de los mayores puntajes. Y tenemos el peor puntaje en provincias como Esmeraldas. Y aquí sí habría que preguntarse cuáles son las razones. Yo definitivamente creo que una de las razones que explican los pobres resultados en la provincia de Esmeraldas es la manera como se politizó el sistema educativo de esa provincia. Cuando los docentes dejan de tener como prioridad la educación y comienzan a ver que la educación solo es un instrumento para alcanzar determinados fines político-electorales, la calidad de la educación comienza a descender. Y Esmeraldas precisamente es la provincia, y aquí hay que decirlo, que ha sido y probablemente sigue siendo dominada por el movimiento popular democrático. Ahí está la muestra de cómo la politización de la educación determina pobres resultados de aprendizaje, y cuando hay pobres resultados de aprendizaje, las víctimas de esto son nuestros estudiantes. En el fondo les estamos negando oportunidades a nuestros estudiantes porque determinados políticos o politiqueros pretenden utilizar el sistema educativo para sus fines particulares. Hay que desterrar de la educación, a esta politiquería que lo único que hace es dañar la posibilidad de un mejor futuro para nuestros jóvenes. Y por eso aquí un mensaje clarísimo, si aquí hay docentes de la red de maestros por la educación, un mensaje claro, que este nuevo gremio, que hasta ahora ha tenido una adecuada visión de enfocarse únicamente en la solución de problemas educativos, se mantenga así, como un gremio que se preocupa de la educación y que está viendo hacia el interior del sistema educativo. Y que no vaya a copiar un modelo pasado que demostró dañar a la educación. Que no vaya la red de maestros a convertirse nuevamente en una unión nacional de educadores articulada, ligada a un movimiento político para tratar de captar espacios de poder. Esta es un llamado patriótico que se le debe hacer a la red de maestros. Quien quiera ser dirigente de la red de maestros por la educación, que sea dirigente de la red de maestros por la educación para que resuelva los problemas que persisten en el sistema educativo y no para pensar en cuándo va a ser candidato a alcalde, cuándo va a ser candidato a asambleísta, es decir, que no se vuelva a convertir el sistema educativo en una plataforma electoral. Y de eso vamos a estar muy pendientes. Sí necesitamos un gremio, un magisterio
que esté apoyando, respaldando la transformación, que sea crítico con las propias acciones del Ministerio de Educación, pero que esa crítica provenga desde un análisis objetivo de cómo eso afecta o beneficia a la educación y no desde un cálculo eminentemente electoral. Y entonces les decía que tenemos un sistema educativo absolutamente heterogéneo. Hemos hablado de la heterogeneidad a nivel territorial, eso es evidente. Un dato que no presentó Harvey, pero que nos preocupa sustancialmente al Ministerio de Educación, son los resultados entre régimen costa y régimen sierra. En la sierra se obtienen en todas las áreas mejores resultados que en la costa, sobre todo en el área de matemáticas. Eso deberemos analizar con mucho detalle para implementar acciones que logren homogenizar, igualar los resultados entre régimen sierra, Amazonía y régimen costa. Pero también esta heterogeneidad se manifiesta en el propio territorio entre distintos establecimientos. Tenemos en un mismo territorio, en la propia ciudad de Guayaquil, en la ciudad de Milagro, en la ciudad de Esmeraldas, en todas las ciudades de la costa, tenemos establecimientos que tienen un alto desempeño y establecimientos que tienen un bajo desempeño en la evaluación. Y entonces ahí también debemos trabajar, seremos mucho más exigentes con todos los establecimientos públicos, privados, fiscomisionales, municipales. Seremos mucho más exigentes para garantizar la calidad. Pero también se va desmontando un mito. Se va desmontando el mito de que la educación privada es mejor que la pública. Los resultados que se obtienen tanto a nivel privado como público son prácticamente iguales. Es decir, a nivel de educación pública tenemos establecimientos excelentes. El día de hoy premiamos a un establecimiento público que obtuvo el mejor resultado a nivel de régimen costa, un establecimiento público, y 2 establecimientos privados. Pero si vemos el contexto general, lo que descubrimos es que hay establecimientos públicos excelentes, hay establecimientos públicos medios y hay establecimientos públicos cuyos resultados dejan mucho que desear. Pero también tenemos establecimientos fiscomisionales excelentes. O sea, hoy los colegios militares se ganaron el protagonismo, eran como las premiaciones de Hollywood por los Oscar, cuando una película gana todo. O sea, resulta que 3 o 4 de los 5 fiscomisionales eran colegios militares. Tenemos establecimientos fiscomisionales, insisto, excelentes, tenemos fiscomisionales medios y tenemos fiscomisionales que dejan mucho que desear. Pero también tenemos establecimientos privados excelentes, establecimientos privados medios y establecimientos privados que dejan mucho que desear. Es decir, la calidad no es patrimonio de nadie, la estructura se prueba que es absolutamente similar y los retos son absolutamente iguales para todos. Tenemos que unirnos en este trabajo para que nuestra educación en todos los niveles y en todas las modalidades de financiamiento pueda ir creciendo y ascendiendo. También me llamó mucho la atención, el análisis que hacía Harvey en relación a los resultados del ser bachiller frente a las actitudes de los estudiantes. Y esto es evidente, en todo en la vida. Si yo creo que puedo, puedo. Si creo que no puedo, no puedo. Los resultados no se van a dar, ¿no? Y efectivamente eso se comprueba. Si creo que puedo resolver problemas, no voy a resolver problemas por más dificultad que encuentre al principio. Si creo que no puedo resolver un problema matemático, por más que me esfuerce, no voy a resolver el problema matemático. Lo otro, por ejemplo, que es muy interesante, es el hecho de que nuestros estudiantes, mientras más expectativas de ascenso académico tienen, mejores resultados obtienen en el ser bachiller. Y ahí yo me pregunto por qué. Yo creo que la respuesta está en que hemos concebido que el título de bachiller
en la práctica solo nos sirve para ingresar a la universidad. Es decir, no nos sirve para la vida, nos sirve para ingresar a la universidad o para buscar una carrera académica, una carrera profesional. Y creo que aquí hay que hacer un enorme esfuerzo, porque nosotros estamos asumiendo un concepto de vivir aprendiendo, pero también aprender para vivir, ¿no? Y entonces el título, la formación en educación general básica y bachillerato, es una formación que entrega a los estudiantes herramientas para la vida, no para la vida futura, para la propia vida, para lo que vive en cada momento, y también les entrega herramientas para sus futuras decisiones una vez que se gradúan como bachilleres. Y probablemente no todos vayan a la universidad. Sin embargo, quienes no van a la universidad probablemente deberían poner el mayor esfuerzo para sacar el mayor de los provechos a su formación a nivel de educación general básica y bachillerato. Y nosotros desde el Ministerio de Educación le vamos a poner un poco de condumio a esto. Porque una de las cosas que vamos a hacer a partir del próximo año lectivo cierra, en el año lectivo 2015-2016 y Costa 2016-2017, es que a nivel de bachillerato vamos a fomentar mucho el emprendimiento. Entonces, todos nuestros bachilleres en la práctica van a obtener, o sea, sin que formalmente lo hagan, van a obtener una especie de bachillerato técnico en emprendimiento. La materia de emprendimiento y gestión va a ser una materia obligatoria desde primero de bachillerato, y vamos a tener actividad extraescolar para el desarrollo de emprendimiento real. Entonces creo que hay que irle dando la vuelta a esta conceptualización de que la educación general básica y el bachillerato nos sirven para ingresar a la universidad. No es cierto eso, nos sirven para la vida. Y los que no ingresen a la universidad podrán tener muchos otros caminos para definitivamente hacer de su vida lo que quieran hacer de ella, pero tomando decisiones con conocimiento adecuado, con información pertinente y decisiones que sean congruentes con sus vocaciones, con sus anhelos, con sus sueños, con sus planes de vida. Y la actitud, definitivamente, este cambio de actitudes pasa por lo que podamos hacer los padres y lo que podamos hacer los maestros. Los padres que deberán necesariamente asumir corresponsabilidad en el proceso educativo. Con el comienzo del ciclo Costa en el mes de mayo, implementaremos ya de forma generalizada, implementaremos lo que denominamos educación para la familia. Y esta educación para la familia implicará el trabajo conjunto entre padres, maestros y estudiantes para construir una comunidad educativa llena de oportunidades para el desarrollo de nuestros jóvenes. Ya hablaremos con más detalle más adelante de lo que implicará esta educación para la familia. Y quiero poner énfasis el día de hoy en las cosas que estamos y debemos hacer para que el proceso de enseñanza-aprendizaje sea mucho más efectivo y afectivo también, las cosas que debemos hacer con nuestros docentes. Ministerio de Educación, docentes. Ministerio de Educación, maestros y maestras. Lo primero, hemos avanzado ya muchísimo, espero ya terminar este largo proceso de estabilizar la planta docente en este próximo mes de abril. La idea era tener una planta docente ya con nombramiento, con estabilidad. Estamos en este momento ya en el 85%, es decir, el 85% de la planta docente en el sistema fiscal tiene nombramiento. Y la idea es bordear el 100% en el transcurso del mes de abril. Se han incorporado en el último año más de 30.000 maestros después de concursos de oposición y méritos. Y cuando tenemos una planta docente estable, necesitamos también crear incentivos adecuados para esa planta docente. Uno de los incentivos es el económico.
Y vamos a continuar en este año con estos procesos de recategorización. Ya en el 2014 hicimos un proceso, 18,000 docentes del sistema fiscal fueron recategorizados. Cada año subirán una categoría, eso implica un incremento salarial del 10% aproximadamente por año, subirán una categoría hasta llegar a la categoría en donde fueron ubicados. Este año esperamos que un grupo cercano a 50, 60,000 docentes puedan culminar con éxito este proceso de recategorización. Y lo otro que vamos a proponer, y creo que debe ser una política de Estado, es asociar el incremento del escalafón docente a la calidad educativa que vamos obteniendo. En algunos foros yo he comentado ya que en este momento el Ecuador tiene una calidad media en América Latina. Si nosotros vemos el salario medio del docente y lo comparamos con los otros países de América Latina, lo que vamos a descubrir es que el salario del docente en el Ecuador es equivalente al salario de los docentes que tienen sistemas educativos de calidad media. Y entonces, si es que vamos a hacer un esfuerzo de incrementar la calidad, creo que también habrá que premiar ese esfuerzo que hagan fundamentalmente los maestros, habrá que premiar con un incremento en el escalafón, en la remuneración de los maestros. Es decir, si en el 2018, 2019 ya tenemos un sistema educativo como el de Chile, probablemente los salarios de nuestros docentes también deberán ubicarse con el equivalente de los salarios que deberían tener en Chile. Pero acá, como algún periodista me decía, es dando y dando. O sea, no es subir por subir sin esperar resultados, es al revés hoy. Ya se hizo un gran esfuerzo en relación a la situación en la que estaban en el 2006. Ahora los maestros tienen que dar ese incremento de calidad. Y en la medida en que vayamos obteniendo resultados, que no los diremos nosotros aquí en el Ecuador, resultados producto de evaluaciones extranjeras, el Estado, el Ecuador como país deberá recompensar a los docentes. Ya no debe ser esto una política de gobierno, sino una política de Estado que permanezca en el tiempo. Sin embargo, un mensaje a los docentes. El día de ayer estuve visitando un establecimiento educativo en donde queremos promover una educación específica para aquellos deportistas de alto rendimiento que tienen necesidades educativas especiales. También los deportistas de alto rendimiento tienen necesidades educativas especiales. En el Ecuador no hay quien atienda la sobredotación. ¿A qué me refiero? O sea, cuando hay un talento superior, o sea, no tenemos espacios donde acoger un talento. Si encontramos un Mozart por ahí, no sabemos dónde trabajar con ese Mozart. Si encontramos un talento deportivo, no sabemos cómo ni dónde trabajar con ese talento. Muchas veces esos talentos tienen que dejar el sistema educativo y dedicarse a potenciar esa fortaleza que tienen. No existe en el Ecuador esto. Entonces estamos creando unos pilotos que sirvan como referencia de este tipo de formación, y de repente me encontré con una maestra con PhD en ciencias de la educación física, PhD en ciencias de la educación, era un investigador. Y cuando ella comienza a hablar a los otros maestros, les decía que lo primero que deberían adoptar es la vocación de maestros. Es decir, el maestro no trabaja realmente por una remuneración. La remuneración termina siendo la consecuencia de su gestión. Pero el principal motivador de un maestro son sus estudiantes. Y trabaja por vocación, porque quiere quedarse a vivir en el alma de los estudiantes. Y esta maestra con PhD les decía, miren compañeros, yo tengo título de PhD. Yo podría irme a cualquier universidad en el Ecuador que hoy están demandando estos títulos de estos profesionales con este nivel de formación, ¿no? Y podría a lo mejor duplicar el salario que en este momento estoy percibiendo. Pero el ingreso que obtendría nunca compensaría la pérdida espiritual que sufriría de dejar a mis estudiantes, de dejar a mis niños, de dejar a mis jóvenes. Ese es un auténtico maestro. Y entonces, si bien es cierto, hay que buscar mejorar el escalafón,
el maestro tiene que vivir tranquilo con sus salarios, pero lo más importante es recuperar la vocación de docente en el país. Que no se vea que ser docente o que quiero ser docente porque de alguna manera consigo trabajo rápido. Que de aquí en adelante comencemos a pensar, quiero ser docente porque amo ser maestro, que es distinto ser docente a ser maestro. Entonces, vamos a seguir con estos procesos de fortalecimiento de la carrera docente. Vamos a seguir con esto que hemos hablado y que ya se está ejecutando, que es la actualización profesional con 330 horas. Vamos a seguir impartiendo maestrías internacionales. En este año vamos a hacer un ligero cambio a la modalidad de selección de los maestros que van a las maestrías internacionales, porque lo que hemos detectado es que el nivel con el que están accediendo es muy heterogéneo, y entonces en algunos casos los profesores no pueden avanzar muy rápido con los programas porque hay un nivel de rezago por el nivel de conocimiento que tienen algunos de nuestros docentes. A partir de este año, para ingresar a una de las maestrías internacionales, deberán someterse a evaluaciones que acrediten que tienen el nivel suficiente para cursar estas maestrías. ¿Y qué pasa si no aprueban? A nosotros nos interesa que tengan cuarto nivel y en programas de calidad. Si no acceden a una maestría, no es que les dejamos ya, o sea, ya no accedieron, sino que les insertamos en programas de actualización profesional para que después nuevamente vuelvan a postularse para ingresar al programa de maestría. Entonces seguiremos con actualización profesional, seguiremos con el programa de maestrías, con este proceso de selección. Y yo creo que la gran innovación en mayo del 2015, la gran innovación para mayo del 2015 será el que le dotemos de herramientas a los docentes para que puedan realizar mejor su labor. ¿Y qué herramientas? O sea, no estamos hablando exclusivamente de TICs. Necesitamos que, por ejemplo, el docente tenga acceso a literatura. Necesitamos que el docente tenga acceso a clases demostrativas con maestros de calidad. Necesitamos que el docente tenga guías adecuadas. Necesitamos que el docente pueda acceder a materiales específicos donde esté contenido el conocimiento. Y a partir de mayo entrará ya en operación la comunidad educativa en línea. Y a través de la comunidad educativa en línea, todo el currículum, desde octavo de educación general básica, tercero de bachillerato, tendrá material de soporte, tanto para el docente como para el estudiante. ¿Cuál es la idea? La idea es que incluso si el docente no transmitiría conocimiento, el estudiante pueda acceder a conocimiento a través de la comunidad educativa en línea. Y que las clases, paulatinamente, se vayan convirtiendo en unas clases en donde no se transmita conocimiento, sino que el docente vaya promoviendo el uso de ese conocimiento en determinados contextos. Y para eso convertiremos al réplica Aguirre Abad a partir del mes de mayo en un establecimiento en donde trabajaremos con este modelo que en el mundo se conoce como aula invertida, y que podrá ser observado y seguido por establecimientos, por docentes, por estudiantes de todo el sistema educativo. Pero además, más de 2.000 establecimientos educativos en el Ecuador, educativos fiscales, tienen doble o triple jornada. Y casi ninguno de esos establecimientos tiene un espacio adecuado para que los docentes puedan realizar su gestión escolar individual, es decir, la preparación de clases, por ejemplo, no tienen, o su propia preparación como docentes, no tienen ese espacio. Vamos a partir de mayo, y lo anunciaremos ya con detalle más adelante, a partir de mayo, a todo aquel docente que en su domicilio tenga un computador con conectividad, le vamos a permitir, y esto está dispuesto en la respectiva ley, le vamos a permitir que salga 2 horas antes para que vaya a preparar sus clases en su domicilio a través de la comunidad educativa en línea.
Si es que este momento, por ejemplo, estaríamos en clases en la ciudad de Guayaquil y sería eso del mediodía y estaría lloviendo, ¿qué es lo que creen que verían ustedes en los establecimientos educativos que trabajan a doble jornada? Verían a miles y miles de docentes en los pasillos sin prácticamente hacer nada, porque en el establecimiento no existen las condiciones para que hagan esta gestión individual, esta gestión educativa individual. Y por eso la ley sí estipuló como una transitoria el hecho de que si es que no hay el espacio para el desarrollo de estas actividades, se pueda autorizar a los docentes a que realicen esta actividad en sus domicilios. Y hoy ya tenemos también la herramienta tecnológica que nos permite garantizar, y eso es la obligación nuestra, garantizar que esas 2 horas sean usadas adecuadamente, y esta herramienta es la comunidad educativa en línea. Hablaremos con mucho más detalle en un par de semanas de cómo se implementará este plan, que implicará el que se acredite el computador y la conectividad necesaria para que se pueda realizar este esfuerzo educativo desde los propios domicilios de los estudiantes. Bueno, existen muchas otras cosas que vamos a hacer. Los centros de práctica docente con asesoría finlandesa serán una realidad. Puedan asistir a estos planteles a prepararse, a capacitarse y a perfeccionarse. En Manabí, la Unidad Educativa del Milenio Dr. Carlos Romo Dávila, en Flavio Alfaro. En Guayaquil, la Unidad Educativa del Milenio Réplica Simón Bolívar será un centro de práctica docente. Bueno, esos son básicamente los centros de práctica docente en el régimen Costa, serán 9 a nivel del país. Como ustedes pueden ver, nosotros no nos estamos conformando con hacer una evaluación y con decir estos son los resultados. La evaluación es un componente fundamental de la política pública. Cuando se hace política pública, se diseña la política, se implementa la política, se hace evaluación y se rediseña la política. Ese es el círculo completo para que tengamos éxito en la gestión pública. Y nosotros estamos trabajando con ese ciclo. Nuestro trabajo, créanme, es un trabajo técnico. Las decisiones que tomamos en el sistema educativo son decisiones sustentadas en la técnica, en el conocimiento, en el diagnóstico, en el análisis profundo de la realidad educativa, y creo que los resultados internacionales que nos están ya entregando muestran que precisamente la dirección en la que estamos es la correcta. Yo les invito a seguir siendo parte de este gran sueño. Yo creo que en el Ecuador, si algo cambió en los últimos 8 años, es que hemos recuperado la capacidad de soñar. Pero más que recuperar la capacidad de soñar, creo que los ecuatorianos nos estamos convenciendo que somos capaces de realizar. Y les invito a que compartamos este sueño y a que juntos lo hagamos realidad. El sueño de que en un par de décadas más estaremos hablando de un Ecuador que es observado por el mundo porque tiene uno de los mejores sistemas educativos del planeta. Muchas gracias y transformemos juntos la educación.